Hay algo en tu casa ahora mismo que está trabajando en tu contra. No es una metáfora, no es una creencia abstracta. Durante siglos, en culturas tan distintas como la China, la India, la árabe y la mediterránea, existía un conocimiento muy preciso sobre qué plantas debían estar dentro del hogar y cuáles debían mantenerse fuera. Un conocimiento que se transmitía de generación en generación con una seriedad que hoy nos cuesta imaginar. No era superstición, era observación, generaciones de personas que vivían con estas plantas, que notaban los efectos, que documentaban los patrones. Hoy ese conocimiento casi ha desaparecido. Y el resultado es que millones de personas tienen en sus casas, en sus salones, en sus dormitorios, plantas que según todas esas tradiciones están actuando exactamente al revés de como deberían, no atrayendo, bloqueando. Hoy vamos a ver cuáles son esas 15 plantas, dónde suelen colocarse, por qué se cree que bloquean la energía y la abundancia y qué hacer con ellas. Porque en algunos casos la solución no es tirarlas, la solución es moverlas. Quédate hasta el final porque hay una planta en esta lista que está en casi todos los hogares hispanohablantes, que todo el mundo considera de buena suerte, y que según varias tradiciones ancestrales, colocada en el lugar equivocado, hace exactamente lo contrario. Cuando llegues a ella, lo vas a entender todo. Lo primero que necesitas saber es que el concepto de plantas que bloquean la energía no nació de una sola tradición. Nació de muchas, de forma independiente, y todas llegaron a conclusiones similares. El Feng Shui chino, que es probablemente el sistema más conocido en Occidente, distingue con mucha precisión entre plantas que generan chi, que es la energía vital, y plantas que la estancan o la desvían. El Vastu Shastra indio hace una distinción similar. La tradición islámica de ordenación del hogar también tiene normas específicas sobre las plantas y su colocación. Y las curanderas de las tradiciones latinoamericanas y mediterráneas manejaban un conocimiento muy detallado sobre qué plantas podían entrar a una casa y cuáles no, y por qué. Muchas personas creen que todo esto es folclore antiguo, sin ninguna base real. Pero hay algo que todas estas tradiciones tienen en común, la observación de que las plantas no son elementos neutros en un espacio. Tienen formas, tienen ciclos, tienen procesos biológicos que afectan el ambiente de formas que podemos medir, como la calidad del aire o la humedad, y de formas que quizás todavía no sabemos medir completamente. En unos minutos vas a descubrir cuál es la planta más peligrosa de esta lista según la tradición del Feng Shui, y la razón detrás de esa clasificación te va a sorprender porque no tiene nada que ver con lo que habrías esperado. Pero antes, si este tipo de contenido, donde la sabiduría ancestral se encuentra con la observación real de lo que ocurre en los hogares, es lo que estás buscando, suscríbete ahora a este canal. Aquí encontrarás vídeos sobre plantas, energía y bienestar del hogar que van mucho más allá de lo que se dice en cualquier otro sitio. Suscríbete y no te pierdas lo que viene. Empezamos con las primeras plantas de esta lista. La primera categoría que todas las tradiciones señalan como problemática son las plantas con hojas puntiagudas que apuntan hacia el interior del hogar. En el Feng Shui, esto se llama Sha Qi, o energía de flecha envenenada. La idea es que las hojas que terminan en punta generan un tipo de energía dirigida, concentrada en una dirección, que puede ser útil en espacios exteriores o en entradas para proteger el hogar de energías externas, pero que dentro del hogar, especialmente apuntando hacia los espacios donde se descansa o se trabaja, se percibe como disruptiva. El cactus es el ejemplo más común. Muchas personas colocan cactus en el escritorio o en el salón pensando que es una planta resistente y decorativa. Y es verdad que es resistente, pero según la tradición del Feng Shui, un cactus con espinas largas orientado hacia el área de descanso o hacia la puerta de entrada desde dentro está generando Sha Qi de forma constante. Esto, según la tradición, afecta la calidad del descanso, genera tensión en las relaciones y dificulta que la energía fluya con libertad por el hogar. ¿Significa esto que tienes que tirar todos tus cactus? No. Según las mismas tradiciones, un cactus en el exterior de la ventana, orientado hacia afuera, actúa como protector. El problema no es la planta, es la orientación y la ubicación. La segunda categoría problemática son las plantas con hojas caídas o en proceso de deterioro,
que se mantienen en el interior del hogar. Esto parece obvio cuando se dice en voz alta, pero hay algo que muchas personas no saben. Según la tradición popular de prácticamente todas las culturas mencionadas, una planta enferma o moribunda dentro del hogar no solo no aporta energía, la absorbe. Muchas personas creen que si riegan más una planta que está mal, va a recuperarse, y mientras tanto la mantienen dentro. Existen creencias muy extendidas que sugieren que una planta que agoniza en el interior de una casa está extrayendo la vitalidad del espacio en lugar de generarla. La regla práctica que se sigue en estas tradiciones es simple. Si una planta está claramente deteriorada y no se recupera en 2 semanas a pesar de los cuidados, sale del interior del hogar, se lleva al jardín, al exterior o se retira. Nunca se mantiene dentro con la esperanza de que mejore. La tercera categoría son las plantas trepadoras. Las enredaderas, el potus, la hiedra, la monstera cuando crece de forma descontrolada siguiendo estructuras interiores. En la tradición del Feng Shui, las plantas trepadoras que crecen de forma ascendente hacia el exterior de la casa se consideran beneficiosas porque generan energía de crecimiento y expansión. Pero las que se desarrollan horizontalmente dentro del hogar, especialmente las que rodean muebles, envuelven estructuras o crecen siguiendo el perímetro de las habitaciones, se asocian con lo que algunos llaman energía de agarre, una energía que se percibe como estancante, que retiene en lugar de expandir. El potus es quizás la planta más común en los hogares hispanohablantes, y es también una de las más señaladas en esta tradición, no porque sea mala planta, sino porque cómo crece importa tanto como el hecho de que crezca. Un potus en una maceta alta, con las hojas cayendo hacia abajo de forma ordenada y sin que las guías toquen paredes ni muebles, es diferente a un potus cuyas guías se extienden por la repisa de una estantería y empiezan a rodear libros y objetos. Pero eso no es todo. Hay una planta en esta lista que es la más señalada de todas las tradiciones que hemos mencionado, y es la que probablemente menos esperarías. Sigue aquí porque estamos llegando a ella. La cuarta categoría son las plantas con látex o savia lechosa que emiten ese fluido de forma visible. Las plantas de la familia de las euforbiáceas, los ficus de ciertas variedades, algunos tipos de crotón. Muchas personas creen que son simplemente decorativas o que la savia es solo una característica botánica sin mayor importancia. Pero en varias tradiciones de curanderismo latinoamericano y en la interpretación más conservadora del Feng Shui, las plantas que exudan savia lechosa se asocian con lo que se describe como sangrado energético, una imagen poderosa que sugiere que estas plantas están perdiendo su vitalidad de forma constante en lugar de retenerla y emanarla al espacio. Hay que precisar que esto varía según la especie concreta y según la tradición específica. No todas las plantas con látex reciben la misma valoración, pero como regla general, si tienes una planta que exuda savia de forma frecuente y la has colocado en el área de la casa que asocias con la prosperidad o con la entrada de energía nueva, vale la pena reconsiderar su ubicación. La quinta categoría son las plantas espinosas de interior distintas del cactus. La rosa, cuando se mantiene en interior, con sus tallos espinosos a la vista, no la flor, sino la planta completa. Algunos tipos de suculentas con espinas largas. En la tradición del Feng Shui, las espinas dentro del hogar se asocian con conflicto y con obstáculos. No es que la espina cause el conflicto, es que la energía punzante que se le atribuye, la energía de defensa y de protección agresiva, no es la energía adecuada para el interior de un espacio donde se vive, se descansa y se relaciona. La solución en el caso de las rosas es sencilla. Si quieres flores de rosa en tu interior, córtalas y elimina las espinas de los tallos antes de ponerlas en el jarrón. La energía de la flor de rosa, que en prácticamente todas las tradiciones se considera extremadamente positiva, queda sin el conflicto que se atribuye a las espinas. Justo cuando crees que ya conoces el patrón de esta lista, llegamos a la planta número 6, y aquí es donde todo cambia. La planta que según las curanderas más experimentadas y según la interpretación más estricta del Feng Shui puede ser más problemática dentro del hogar, no es una planta de aspecto oscuro ni de energía obvia. Es la lengua de suegra, la sansevieria, la planta que en muchos hogares hispanohablantes se considera protectora, que se pone en la entrada de las casas para alejar la envidia y que de hecho
tiene propiedades purificadoras del aire documentadas por la NASA. La sansevieria no es una planta mala. De hecho, es una de las mejores plantas que existen para purificar el aire interior. Absorbe toxinas, produce oxígeno de noche y es prácticamente indestructible. El problema, según la tradición del Feng Shui y según varias curanderas latinoamericanas consultadas sobre este tema, no es la planta en sí. Es la dirección de sus hojas. Las hojas de la sansevieria crecen de forma vertical y terminan en una punta afilada que apunta directamente hacia arriba. En la entrada de una casa, orientadas hacia el exterior, esas puntas apuntan hacia afuera y actúan como escudo protector. Eso es correcto. Es donde se le atribuyen sus propiedades defensivas. Pero colocada dentro del salón, o peor, en el dormitorio, las mismas puntas que hacia afuera protegen, hacia adentro, apuntan al espacio de vida. Y eso, según estas tradiciones, transforma su energía de protectora en perturbadora. Muchas personas tienen una sansevieria en su dormitorio porque leyeron que produce oxígeno de noche y que es buena para el sueño desde el punto de vista de la calidad del aire. Desde la purificación del aire, eso es cierto, pero desde el punto de vista energético tradicional, es exactamente el tipo de planta que no debería estar en el espacio de descanso. La solución: entrada de la casa orientada hacia afuera, balcón exterior, jardín. Si quieres tenerla dentro, colócala en los espacios de actividad, no en los de descanso, y asegúrate de que las hojas no apunten directamente hacia donde pasas más tiempo. La séptima categoría son las plantas que han recibido mucha muerte y no han sido renovadas. Esto requiere una explicación. En muchos hogares existen macetas donde han muerto sucesivas plantas y donde se sigue plantando en la misma tierra sin renovarla. Las curanderas latinoamericanas llaman a esto tierra cansada, y existen creencias extendidas que sugieren que la tierra donde han muerto muchas plantas retiene algo de esa energía de muerte y la transmite a las plantas nuevas. No es una creencia exclusiva de ninguna cultura. Aparece en la tradición africana, en la latinoamericana y en algunas interpretaciones del budismo zen relacionadas con el cultivo interior. La solución es simple: renovar completamente la tierra de esas macetas antes de plantar algo nuevo o cambiar directamente la maceta. Todavía no te he contado algo que cambia completamente cómo se debería entender la colocación de plantas en el hogar. Hay una zona de la casa que casi todo el mundo ignora cuando piensa en dónde poner sus plantas, y que según el Feng Shui es el área más crítica de todas para la abundancia y la prosperidad. En el Feng Shui se utiliza un mapa llamado Bagua, que divide el hogar en 9 zonas, cada una asociada a un área de la vida: salud, relaciones, prosperidad, fama, carrera, familia, conocimiento, benefactores y creatividad. El área de la prosperidad, llamada Shun, se ubica en la esquina posterior izquierda del hogar cuando entras por la puerta principal. Muchas personas colocan sus plantas en el salón, junto a las ventanas donde reciben luz, o en la cocina. Pocas saben cuál es la esquina posterior izquierda de su hogar, y menos aún, saben que esa es la zona donde una planta viva y en buen estado, especialmente una de hojas redondeadas y de crecimiento activo, tiene el efecto energético más positivo posible según esta tradición. Las plantas con hojas redondeadas, como el jade, el potus cuando sus hojas están sanas y completas, o la pilea, se asocian en el Feng Shui con la energía de las monedas, con la abundancia circular y continua. Colocadas en el área de Shun, se considera que activan esa zona de la vida de forma constante. La octava categoría de plantas que pueden bloquear la abundancia son las plantas artificiales y las plantas secas. Las plantas artificiales de plástico son, según todas las tradiciones mencionadas, energéticamente neutras en el mejor de los casos y ligeramente negativas en el peor. No crecen, no respiran, no generan nada. Son una imitación de vida. Y la imitación de vida, según el Feng Shui, no aporta la energía de la vida real. Las plantas secas son más complejas. En algunos contextos, como las flores de lavanda seca que conservan su aroma, o las ramas de eucalipto seco con sus aceites esenciales intactos, pueden tener un efecto positivo. Pero en general, las plantas que han muerto y se conservan como decoración se asocian con energía estancada. La tradición es consistente. La vida real genera energía viva. Lo que ya no vive, no genera. Pero eso no es todo.
La novena categoría te va a sorprender porque incluye una planta que se regala constantemente como símbolo de buena suerte. El bambú de la suerte, o lo que la mayoría de personas llama bambú de la suerte, que en realidad no es bambú, sino Dracaena sanderiana. Esta planta se ha convertido en uno de los regalos más comunes para inauguraciones de negocios, para mudanzas y para nuevos proyectos. La intención es buena. El problema está en las condiciones en que suele mantenerse. El bambú de la suerte se vende frecuentemente en agua, sin tierra, y en agua puede sobrevivir durante meses o incluso años. Pero sobrevivir no es lo mismo que prosperar. Una planta que sobrevive en condiciones mínimas, sin nutrientes, lentamente amarilla y pierde vitalidad, es exactamente el tipo de planta que, según la tradición, refleja y amplifica la energía del espacio donde está. Si la planta está sobreviviendo con lo mínimo, según esta creencia, está transmitiendo esa energía de mínimos al espacio. El bambú de la suerte en buenas condiciones, en tierra o en agua con fertilizante, con luz adecuada, creciendo activamente, es según el Feng Shui una de las plantas más positivas que existen en interiores. El mismo bambú, en condiciones de supervivencia mínima y lentamente deteriorándose, es su opuesto exacto. La 10ª categoría son las plantas con olores fuertes y persistentes en el dormitorio. No todas. Hay aceites esenciales y plantas aromáticas que tienen efectos positivos bien documentados sobre la calidad del sueño, como la lavanda. Pero hay plantas cuyo aroma es tan potente que puede interferir con los ciclos de sueño profundo. El jazmín en interior, el narciso, ciertas variedades de lirio. En pequeñas cantidades pueden ser agradables. En grandes cantidades o en espacios cerrados por la noche pueden generar lo que la medicina del sueño llama estimulación olfativa durante el descanso, que en algunas personas reduce la profundidad del sueño de ondas lentas, que es la fase más reparadora. Las tradiciones ancestrales llegaron a la misma conclusión que la ciencia moderna sobre el dormitorio. Este espacio requiere calma, neutralidad y ausencia de estímulos excesivos. Las plantas de aroma intenso pertenecen a los espacios de actividad. Todavía quedan 5 categorías más en esta lista, y la última de todas es la que más personas van a reconocer en sus propios hogares, porque es un error que se comete de forma casi universal. Las plantas que están en espacios sin ninguna luz natural. No hablamos de plantas que reciben poca luz, que hay muchas variedades adaptadas a eso. Hablamos de plantas colocadas en pasillos interiores sin ventanas, en baños sin ventilación natural, en rincones de habitaciones donde no llega nunca la luz del día. En esas condiciones, incluso las plantas más resistentes sobreviven en un estado de estrés constante. Tienen fotosíntesis mínima, no crecen, no generan oxígeno de forma efectiva. Desde el punto de vista energético, una planta en esas condiciones es una planta que lucha por sobrevivir en lugar de una planta que prospera. Y la diferencia entre una planta que lucha y una planta que prospera, según todas las tradiciones que hemos mencionado, es exactamente la diferencia entre un espacio donde la energía se estanca y un espacio donde la energía fluye. La solución no es eliminar las plantas de esos espacios necesariamente. Es usar en esos espacios plantas que realmente estén adaptadas a esas condiciones y que, por tanto, puedan prosperar en ellas. La potus, la lengua de suegra, el helecho de Boston, el aglaonema. Plantas que en poca luz no solo sobreviven, sino que crecen y se desarrollan con normalidad. 15 plantas o categorías de plantas que, según tradiciones con miles de años de historia y millones de personas que las han aplicado, pueden estar actuando en contra de la abundancia, la prosperidad y el bienestar del hogar cuando se colocan de la forma incorrecta. Lo más importante que llevas de este vídeo no es la lista, es el principio que hay detrás de la lista. Una planta viva, próspera, en el lugar adecuado, genera energía. Una planta en mal estado, en el lugar equivocado, o que no está realmente viva sino imitando estarlo, no genera nada. O genera lo contrario. La buena noticia es que en la mayoría de los casos la solución es un cambio de ubicación, no una eliminación. Las plantas no son enemigas, son aliadas. El conocimiento está en saber cómo usarlas. Si este vídeo ha cambiado cómo vas a ver las plantas de tu casa a partir de hoy, imagina lo que encontrarás en los próximos vídeos de este canal.
Aquí existe un contenido sobre plantas, energía y bienestar del hogar que no vas a encontrar en ningún otro sitio. Suscríbete si todavía no lo has hecho, y no te pierdas lo que viene.